Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por participar de este Zoom. En principio, agradecer a la Organización Sionista Mundial, al Departamento de Promoción de Aliá por esta actividad, en especial en la figura de Alejandro Melinkowski, un gran amigo y una persona que siempre está predispuesta para llevar el sionismo a todos los ámbitos federales, ahora con una charla muy importante y que nos tiene a todos en observación, que son estas nuevas elecciones en Israel. Lógicamente, el agradecimiento a la Organización Sionista Argentina eh, y a Noa Arazioni, que ha permitido realizar esta charla. Esta charla está promocionada por la Federación de Comunidades Judías de Entre Ríos y por el Comité de la Organización Sionista Argentina. Así que para todos, muchísimas gracias. Gracias por participar y les pido que mantengan sus micrófonos en off y cuando quieran hacer alguna pregunta la pueden hacer por chat y yo se la voy a retransmitir a Alejandro para que la conteste. Trataremos de escucharlo a Alejandra durante toda la exposición y después podrán hacer preguntas. En el caso que alguien en algún momento tenga alguna pregunta que quiera hacer en la mitad de la exposición, trataremos de hacer un corte para que pueda quedar claro los conceptos. Así que, bueno, bienvenidos a todos y Ale, te doy la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo les va ahora formalmente? Buenas tardes, buenas noches, tardes para los que están acá en el cono sur, en el hemisferio sur del mundo, y buenas noches para los que están en Israel, que veo que hay más de uno. Empiezo por el tema de las preguntas. El que quiere preguntar puede preguntar en cualquier momento en el chat, y Pablo, si vos crees que una pregunta que alguien hizo es pertinente, puedes interrumpirme y hacérmela, pueden preguntar lo que quieran y yo voy a contestar lo que quiero, por supuesto, ¿no? Entonces, vamos a empezar así. Y vamos a empezar por la conclusión. ¿Qué es lo que va a pasar mañana que hay elecciones? La respuesta es que no sé. Ahora, partiendo de la base de que no sé, vamos a ver qué es lo que viene pasando y cuál es el contexto y qué es lo que se vota y qué es lo que se elige. Eso es lo que vamos a ver. Así que, si me permiten, vamos a compartir una presentación. Quiero que me confirmen si se ve. ¿Sí? Se ve perfecto, Háganme con Ale. la cabeza. Se Perfecto, ve perfecto. bárbaro. Bueno, mañana son las elecciones a la Knesset número 24 de Israel. ¿Por qué se llama elecciones a la Knesset? Porque estamos hablando de un sistema parlamentario. ¿Qué es un sistema parlamentario? No se elige el primer ministro, no se elige el presidente. Los ciudadanos no lo eligen, sino lo que eligen son legisladores, que para hablar en un modo coloquial vamos a llamarlos diputados. Pero el término en hebreo son Habrei Knesset, que son miembros de la Knesset, esa es la traducción literal. Nosotros en la charla coloquialmente vamos a llamarlos diputados, pero no lo son, y vamos a ver por qué. O sea, que nosotros llamamos que es el pueblo elegido, no solo es el pueblo elegido, lo que creemos seguro que es el pueblo que elige. Elige bien, elige mal, mañana va a volver a elegir por vez número 24 en 72 años de historia. O sea, tenemos 72 años y va a elegir por vez número 24. Si hacen la cuenta, van a ver que les va a dar un gobierno cada 3 años. ¿Qué quiere decir? ¿Que cada 3 años cae el gobierno? Hay gobiernos que duraron 4, hay gobiernos que duraron menos, cada uno con lo suyo. Ahora, para entender el marco, el Estado de Israel es un país que no tiene constitución. ¿Es el único país que no tiene constitución? No. Gran Bretaña, por ejemplo, tampoco tiene una constitución. Ahora, ¿deja de funcionar por eso? No. ¿Por qué? Porque tiene una Carta Magna. La Carta Magna está basada en la Megilat Ha'atzmaut, la Declaración de la Independencia. Entonces, en base a los conceptos vertidos en la Declaración de la Independencia, se promulgó un compendio de 13 leyes básicas que tienen carácter constitucional. ¿Qué significa? Esas 13 leyes básicas, ¿se juntó la gente y las hizo de una vez como si fuera una asamblea constituyente? No. A lo largo de los 72 años de la historia de Israel, la Knesset, el Parlamento israelí, promulgó leyes básicas. ¿Qué significa?
Significa que una ley básica no puede contradecir los principios de la Declaración de la Independencia. Y cualquier otra ley que se promulgue en el Estado de Israel no puede contradecir ninguna de esas leyes básicas. Entonces, esas leyes básicas tienen carácter constitucional y el país funciona. Hay separación de poderes, está el poder legislativo, está el poder ejecutivo y está el poder judicial, donde hay una separación, yo diría casi total. ¿Por qué? Porque en un sistema parlamentario coinciden los legisladores con el poder ejecutivo, porque los miembros del gobierno son parte también de los legisladores. Y acordémonos que la gente no elige el miembro de gobierno, sino elige los partidos y a su vez los miembros del cuerpo legislativo, que es el Parlamento. Hablamos que es un sistema parlamentario donde vamos a ir un poquito hacia atrás. El 14 de mayo de 1948, en el calendario gregoriano, el 5 días en el calendario hebreo, David Ben Gurión declara la independencia de Israel. El 14 de febrero de 1949 se reunió por primera vez la Asamblea Constituyente, la Asamblea Constitutiva, que después decidieron llamar la Knesset, que es el Parlamento de hoy en día. Hablamos que hay separación de poderes, y mismo se derivó después de la Declaración de la Independencia, decía que el 1 de octubre de 1948 se iba a reunir la Asamblea Constituyente. Bueno, ¿hay constitución? Hoy con el diario del lunes sabemos que no. Sigue habiendo un status quo en varios aspectos, también en religioso secular, también en seguridad, también en otras cosas, y así está funcionando el Estado de Israel, que no es, si bien es carente de constitución, no es carente ni de carta magna ni de leyes. Ahora, ¿cómo funciona la Knesset? Primero, la Knesset es el Parlamento israelí, que es unicameral. O sea, tiene una sola cámara, no tiene diputados y senadores, sino hay una cámara que es única, y es distrito único, que significa la misma lista que uno vota desde el norte a sur, desde este a oeste, es exactamente la misma lista. No está dividido ni en regiones, ni en provincias, ni en departamentos, sino que todo el país vota la misma lista. Y tiene 120 miembros. El número está basado en la vieja Knesset Israel, y estos 120 miembros son los que conforman la totalidad del Parlamento israelí. Ahora, ¿quiénes entran? Entran en la Knesset las listas que hayan superado el porcentaje de bloqueo. El porcentaje de bloqueo políticamente, en español se lo conoce como el umbral. El umbral para ingresar en el Parlamento israelí. Ahora, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, y fíjense las proporciones, si estamos hablando que el 100% es todo y que un diputado que hay 120 diputados, si uno hace matemáticas simples, para meter un diputado tiene que hacer 100 dividido 120. Bueno, no es tan así. Lo que podemos ver es que sin el porcentaje de bloqueo haría falta 0,83% para conseguir un diputado. Con el porcentaje de bloqueo hace falta un umbral de 3,25. O sea, que las listas que representan al 3,24% de los votos equivaldrían a 3,88 diputados. Y esos, si alguien consigue que lo vote un 3,24, esos votos van ¿a dónde? A la basura. O sea, si alguien consigue eso, esos votos se pierden y van a parar a los partidos mayoritarios. ¿Qué significa? La repartija de 120 diputados es entre todos los partidos que superaron el umbral y se dividen ese porcentaje. Ahora, el umbral fue variando de 1,5% a 2, a 2,5, a 3, 3,25, con distintas leyes progresivamente en la historia de Israel. ¿Por qué fue subiendo este umbral? Este umbral fue subiendo, en hebreo se llama Ahuz HaHasimá, que es el porcentaje de bloqueo. ¿Por qué fue subiendo? Fue subiendo porque decían que dificultaba la gobernabilidad. Porque imagínense, antes se podían haber partidos unipersonales. Imagínense, tanto para formar gobierno, para que no caiga o para hacer pasar una ley, si uno quería 5 votos, a veces que es lo que faltaba, tenían que hacer 5 negociaciones distintas con 5 partidos unipersonales. Entonces, lo que hicieron ahora es meter ese umbral,
que con este umbral nadie puede tener, de los que entran, el mínimo 4 diputados. Ahora, en teoría eso facilita la gobernabilidad porque una negociación nadie va a tener menos de 4 diputados. Pero también lo que hace que haya bloques grandes y bloques medianos que de facto dificultó la gobernabilidad en los últimos, o dificultó la formación de gobierno en las últimas 3 elecciones. Vamos por la 4ª elección en 2 años. Entonces, es una pregunta que se hacen si sirve este umbral o no sirve. Por supuesto que los partidos que superan fácilmente el umbral siempre quieren tener un umbral más alto. ¿Por qué? Porque siempre van a tener más representación que los votos que tienen en realidad. Ahora, ¿quiénes se benefician? Por lo general los partidos grandes, y los partidos chicos quedan ahí relegados. Así se ven las boletas electorales en Israel. Cuando uno entra al cuarto oscuro, lo que tiene antes de la entrada, tiene las listas con todos los candidatos de los partidos políticos. Cada partido político tiene las siglas y abajo tiene el lema, el nombre y el lema del partido político. Porque así se evita una lista sábana y se ve que la gente vota a un partido y no a uno o cual candidato que en definitiva termina votando. Pero tengan también en cuenta que por ley en Israel están separadas las elecciones parlamentarias nacionales de las elecciones municipales. Las elecciones municipales son una vez cada 5 años, las parlamentarias, si el gobierno no cae, es una vez cada 4. Entonces, ¿qué significa? Que nadie va a votar un candidato arrastrado. O sea, puede ser que alguien vote al Likud para la elección nacional y esa misma persona vote a Meretz para un candidato municipal. ¿Por qué? Porque el criterio es distinto. Una cosa es el criterio nacional y otra cosa es un criterio comunal municipal. Esa es la gran diferencia de por qué se vota. Y así se ven los ptakim, las boletas en lo que serían las elecciones nacionales. Ahora, no solo así, quiero mostrar cómo es esto. Dentro del aula de la escuela, donde es el cuarto oscuro por lo general, sí se ve, hay un recipiente para las boletas, no es que están dispersas en las mesas, hay un recipiente para las boletas y hay un póster que lo pueden ver acá, donde ven todas las boletas de los candidatos que hay. O sea, si faltan boletas, un votante puede automáticamente, o sea, no tiene que ver las boletas y, uy, quedaron 3, elijo entre estas 3. Puede automáticamente decir, faltan boletas, y acá se puede constatar de quién falta y quién no falta las boletas. Ahora, las boletas no las provee el partido político, las provee el Comité Electoral Nacional. O sea, no hay un problema de que la tiene que traer uno u otro partido. La provee, y acá hay una transparencia y por supuesto nadie ve lo que vota porque se ve atrás del bioma en ese sentido. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Se entiende? Bárbaro. Bueno, en este juego, para formar gobierno, hablamos que son 120, tenemos que tener la mitad más 1. Y esa mitad más 1 se hace en una coalición desde el momento que se declara la independencia del Estado de Israel hasta hoy en día. Nunca hubo un partido que tuvo una mayoría. Se hablan de minorías, se habla de la primera minoría del partido que más tiene, y después tienen otros. Entonces, eso implica que tiene que haber una negociación para llegar a la mitad más 1. Ahora, el presidente del Estado de Israel es el que tiene la facultad de llamar a los listas electas, a los número 1 de cada lista para formar gobierno. A veces, la mayoría de las veces, decide que va a llamar al más votado, pero otras veces pasó que llamó, como fue que cuando Shimon Peres era presidente y la más votada fue Tzipi Livni con Kadima, lo llamó a Netanyahu para que forme gobierno porque entendió que Tzipi Livni, a pesar de ser la más votada, no podía conformar un bloque que llegue a los 61. Y eso fue en el año 2009, cuando Netanyahu, sin ser el más votado, pasa a ser el primer ministro. O sea, es un juego de negociación matemático y de suma. Y así se mantienen las coaliciones.
Y un factor fundamental, por eso muchas veces las encuestas fallan, las encuestas no solo tienen que ver a quién vota cada uno, sino tienen que ver cuánta gente sale a votar, porque el voto es optativo, el voto no es obligatorio. Y por ahí puede ser que esté la clave de la elección de mañana. ¿Por qué? Porque el voto es optativo. Acá pueden ver, estos, por ejemplo, estas fotos de la elección de 2013, acá la tiene Abel Rafael y la modelo, que lo que dice su remera es, elegí o que van a elegir por vos. O sea, están llamando a la gente a votar. Acá pueden ver un posteo de Instagram de Gal Gadot, la Mujer Maravilla. Salgan a votar, salgan a votar, salgan a votar. Repiten muchas veces. O sea, no están diciendo voten a este, voten al otro. Están haciendo un llamado de que salgan a votar. Acá pueden ver, yo elegí justamente la mayor parte de los afiches que pongo, si bien hay afiches de muchos candidatos, no hay políticos, tiene que ver con esto. Acá lo que dice es no apuestes, votá. O sea, el hecho de no salir a votar lo ven como una apuesta. Y acá jugando con una expresión en hebreo, que es, perdón por el lenguaje poco académico, tasisu tatajat, es tasisu tajus, o sea, muevan el porcentaje. Todos salimos a votar. Y acá lo tenemos a uno de los escritores, si no es el escritor vivo más prestigioso hoy en día de Israel, que es David Grossman. Y David Grossman acá sí, le está pidiendo a la población árabe israelí, es de la elección anterior, no es de esta elección, este posteo de David Grossman, que salgan a votar, que están saliendo, que salgan a votar, porque si no le están dando el escenario y el plafón a los que van a operar en contra de ellos. O sea, todo es una expresión. De vuelta. Y voy acá porque los números se mantuvieron muy parecidos en esta ficha del 2009, que dice, no le dejen a los demás decidir por ustedes, salgan a votar. En lo que son los asentamientos, los territorios en Judea y Samaria, votó el 80% del padrón. Mientras que en las grandes ciudades, que coinciden, que son ciudades donde hay universidades, donde mucha gente está ilustrada, como Tel Aviv, como Haifa, como Beersheba, solo un 57% del padrón salió a votar. O sea, imagínense que también son las ciudades más pobladas, fuera de Jerusalén, que ahí sí salió más gente a votar, pero Haifa, Tel Aviv y Beersheba, y decidieron que el que gane la mayoría, pero ellos no son parte de la mayoría. O sea, ellos decidieron no salir a votar. Y si ese 43% del padrón que no votó decide mañana salir a votar, puede cambiar la ecuación, puede cambiar la elección en ese sentido. Y acá lo especifica, dice cuánta gente hay en la última elección, 1.038.000 ciudadanos que no votaron, y acá lo dice, y quiero mencionar la fuente, porque acá la fuente, si bien es subjetiva, es honestamente intelectual, viene de los partidos de izquierda, dice 1.038.000 personas, ciudadanos, no votaron en las ciudades donde hay una mayoría secular, donde hay una mayoría laica. Entonces dice que está en sus manos que salgan a votar. Dice, y acá lo que dice es un estado mesiánico o un estado liberal. Elijan. Y miren el error que tuve porque dije que fue un movimiento de izquierda. Fue un movimiento liberal. Y ahora vamos a ver por qué. Antes de meternos a la parte política, vamos a ver algunos datitos que no son solo datos de color, que yo creo que en una democracia y en un estado de bienestar son muy importantes. Hay para mañana 6.578.084 personas, ciudadanos empadronados con derecho a voto. Para ellos hay 12.127 urnas comunes y hay 38 urnas en los departamentos de coronavirus, en los departamentos de COVID de los hospitales. O sea, para que los enfermos y los aislados puedan votar.
Los enfermos. ¿Por qué? Porque tenemos acá 751 urnas para los enfermos de corona que no están en los hospitales y para los aislados, que también puedan votar. Hay 547 urnas adaptadas para gente con capacidades especiales en viviendas protegidas y en geriátricos. Y hay 4 urnas en el aeropuerto Ben Gurión y 4 en los hoteles donde están la gente que está en la cuarentena previa en el aislamiento por el corona. Todo eso son datos para la elección de mañana, donde acá hay un Estado representado acá no por el gobierno, sino por el Comité Electoral Central, donde facilita las condiciones para que la gente pueda votar. O sea, no las obstruye, sino las facilita a pesar del contexto. Eso es lo que tenemos. Y esta es una elección, es la segunda elección a la sombra del corona. Como pueden ver, como dimos los datos recién, hay urnas y acá pueden verlo preparadas para todos aquellos que estén en aislamiento, todos en un departamento de corona, para que puedan votar. El coronavirus no es una excusa para evitar un sufragio, para evitar una elección, sino que es un obstáculo más que hay que pasarlo. Y esa es la idea. O sea, nada va a alterar la vida democrática. Bueno, ¿qué es lo que votan? ¿Qué es lo que votan los israelíes? Aquí, y no estoy diciendo a quiénes votan. A quiénes votan lo vamos a ver mañana, porque yo también no sé. Vamos a ver entre quiénes tienen que elegir. Bueno, los ejes electorales, y me disculpan, si me disculpan bien y si no me disculpan lo lamento, no vamos a meternos en cuestiones de derecha e izquierda. Son términos obsoletos, y antes yo cometí el error de decir derecha e izquierda, sino que vamos a hablar de ejes electorales. ¿Por qué? Porque tenemos acá en Israel el votante, a grosso modo, vota en 3 ejes electorales. O sea, un sistema parlamentario es un sistema de negociación entre grupos de interés. Hay distintos partidos políticos, incluso minoritarios, con un interés específico. En la historia de Israel llegó a haber... Hay un partido que es el partido por la liberación de Yigal Amir, que la esposa lo tiene, que no llegó ni siquiera a juntar 120 candidatos, pero está autorizado. Ese fue el lema, ese lema se lo negaron, y encabezado por la esposa de Galamir. Hay partidos, en su momento hubo el partido del casino, para que legalicen el casino en Israel, otro fue el de Yarok, para que legalicen el cannabis y la marihuana. O sea, nunca pasaron el umbral, pero siempre estuvieron ahí. Hubo muchos partidos que estuvieron ahí. Pero los 3 ejes principales por los que votaría el ciudadano israelí son, primero, la política de defensa. Segundo es la cuestión socioeconómica, y tercero, las relaciones entre religiosos y seculares. Esos son los principales ejes por lo que votaría el ciudadano israelí. Cada uno le va a dar más peso, más interés a otro. Ahora, y acá tenemos una encuesta que hizo el Canal 12 de la televisión israelí. Dice, ¿cuál es la consideración que tienen la principal consideración que tienen a la hora de definir un voto? El 25% dicen cuáles son las posturas del partido político en los problemas socioeconómicos. Un 18% dice que lo que más importante es quién encabeza la lista. O sea, ni siquiera los temas, ni siquiera la agenda y ni siquiera quiénes son los otros candidatos, sino quién encabeza la lista. En tercer lugar, un 16,5% dice que son las posturas que tiene el partido político en lo que es política exterior y defensa y seguridad. Un 10% habla de quiénes son toda la lista de candidatos, y un 6,5% entre las 5 posturas principales tiene que ver cuál fue el desempeño de ese mismo partido político en la última cadencia parlamentaria en la Knesset. O sea, eso es, de acuerdo a la última encuesta, por qué los israelíes definen su voto. O sea, todo lo demás puede parecer importante, pero eso fue el tema principal.
Ahora, vamos a ir a los candidatos. Muchas caras, muchos nombres, muchos que van a entrar, muchos que no sabemos, que están al borde y al filo de todo. Y acá tenemos los 4 candidatos principales, que son, por supuesto, Benjamin Netanyahu, el actual primer ministro, que en las últimas encuestas están en ascenso. Tenemos a Yair Lapid, que es el real opositor. Y todo lo que digo es análisis, nada es postura personal. En ningún momento voy a expresar mi postura personal, ni tampoco la van a saber. Ni tampoco sé si la tengo en ese sentido. Pero veo a Lapid como el real opositor, con posibilidades a Naftali Bennett y a Gideon Sa'ar. Esos son los 4 candidatos y vamos a ver de dónde salió cada uno. Primero Netanyahu. En las elecciones anteriores, los grandes lemas de Netanyahu y el gran trofeo que mostró era las relaciones internacionales con las potencias. Como pueden ver acá, decía Netanyahu Liga Jerez, o sea, Netanyahu juega en otras ligas. Acá lo veían con Trump y acá lo ven con Putin. Por supuesto que Trump, hoy en día encontramos un Trump en decadencia y encontramos un Putin muy fortalecido, pero después de que Biden le dijo que es un asesino, donde no se quiere mostrar pegado dentro de eso y donde todavía estaba en duda el tema de la Sputnik, donde Israel eligió al laboratorio de Pfizer y Pfizer eligió a Israel también están las vacunas de Moderna y otras más, pero por sobre una seguridad con la Sputnik, y eso no es casual. ¿Por qué? Porque el tema de la vacunación hoy en día, que Israel es el primer país del mundo que encabeza los rankings per cápita con vacunados, eso es uno de los lemas de campaña de Netanyahu, uno de los logros de campaña que muestra, y que de verdad es un logro del Estado de Israel. Veremos si el gobierno también, es uno de los logros del Estado de Israel. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Benjamin Netanyahu? Acá lo quiero ver. Ahora voy a volver atrás. Acá ponen como un lema de campaña de Netanyahu, Josrim Lahaim. ¿Qué quiere decir? Volvemos a la vida. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Ese también era el lema del Ministerio de Salud del Estado de Israel. Es el slogan del Ministerio de Salud del Estado de Israel, ahora con la campaña de vacunación, con una campaña exitosa de vacunación, y del mismo gobierno de Israel que él encabeza. Entonces salió la Corte Suprema hace 2 días a decirle, no señor, está prohibido que utilices en la campaña el mismo eslogan que utiliza el gobierno. Separa, aunque tenga la misma persona, el partido del gobierno. Dice, esa campaña y ese eslogan se hizo con los recursos del Estado. Vos no podés usarlo para campaña. Entonces, no sé si sirvió lo que hizo la Corte Suprema, pero hay un precedente muy interesante donde dice, no podés utilizar el mismo eslogan en la campaña, no podés hacer uso de lo que haces como gobierno con fondos estatales para hacer eso. Y este flyer que ustedes ven a la derecha está oficialmente anulado. No quiere decir que no circule en redes sociales, todos sabemos la dinámica y todo, pero acá directamente se metió la Corte Suprema para decir la vacunación no tiene que ser una campaña electoral. Lo que estaba diciendo es que nunca había algo tan coincidente, un slogan de campaña con la verdad, con lo que está pasando ahora. Es tan coincidente porque dice que hay muchos políticos y hay un solo líder. Y de verdad, acá no lo presenta como estadista Netanyahu. Acá lo está presentando como líder. Él no es un estadista, es un político más, pero es un líder. Y no hay discusión que él es un líder que pudo tener seguidores, que los tiene, y que pudo saber armarse políticamente para crear los bloques en torno a él. Él habla del bloque de derecha y es un invento de él, porque de vuelta, vimos que hay ejes políticos, y en ese bloque cada uno es otra cosa de acuerdo a su interés, a su eje y a lo que sea. Y en eso yo creo que estuvo muy asertivo el equipo de campaña, donde destacaron una virtud que tiene o una cualidad
los cuales muestran que sea un líder. Ahora, Netanyahu está cuestionado, está imputado, está con un juicio en proceso, donde hay un gran rechazo de todo aquel que no lo ve en él su liderazgo. O sea, la mayoría de los ciudadanos de Israel lo rechazan en este momento. O sea, la pregunta es si va a ser hábil y perspicaz para poder armar un gobierno dentro de eso. Pero el eslogan es muy correcto. Ahora, ¿qué pasó? Todos los manejos de Netanyahu hicieron que mucha gente abandone el barco. ¿Por qué? Tuvo alguien que le dijo, el rey está desnudo. Dentro del mismo partido político, dentro del Likud, que fue Gidon Sa'ar. Gidon Sa'ar, político israelí del Likud, hijo de cordobeses, y se le animó a hacer una interna, una primaries, donde dentro del Likud, donde Netanyahu ganó, como dirían acá, en estas tierras de las Pampas, por afán. Ganó por afano, y uno decía, bueno, ya está, Sa'ar es un cadáver político. No, eso no fue así. Gana Netanyahu, y lo que pasa es que el juicio sigue avanzando, y las protestas contra Netanyahu siguen avanzando, y los manejos dentro de la interna del Likud siguen avanzando, y gente que está, o sea, lo que pasaba dentro del Likud, que había mucho miedo en decirle no a Netanyahu. Y lo que pasó es que Gidon Sa'ar se animó a abrirse, así como lo hizo Sharon en su momento, y así como él lo hace, que creó Kadima, se fue el Likud y que creó Kadima, Gidon Sa'ar se va y crea el partido Tikvah Hadashah, la Nueva Esperanza. Y con él se van muchas personas del Likud, y se va Zeev Elkin, que es el ministro de alta educación, se va Benny Begin, el hijo de Menachem Begin, que habló de actitudes dictatoriales de Netanyahu. Se va con Gidon Sa'ar. O sea, se van y se van para ahí. O sea, y muchos se fueron también con Bennett. Acuérdense que el Likud de hoy poco tiene que ver con el Likud original. El Likud de hoy hay muchas figuras que son religiosas, sionistas, pero religiosas nacionales. Todo aquel que leyó a Jabotinsky, él era una persona secular de principio a fin, y todo el Likud, el que forma el partido Likud, de hecho, es Ariel Sharon. Ariel Sharon y Begin y todo. Y ven como una especie de rehenes con los partidos ortodoxos dentro de eso. Entonces, parte se fueron con Bennett, de los religiosos del Likud, y parte se fueron con Gidon Sa'ar. Así todo, Netanyahu sigue teniendo, y ahora vamos a ver con las últimas encuestas, la intención de voto mayoritaria. Ahora, y acá lo tenemos a Gidon Sa'ar. Gidon Sa'ar es la esperanza de las personas, lo que es una derecha nacional, que no, y digo derecha nacional cuando dije hace un rato antes que no quiero hablar en términos de izquierda-derecha, yo hablo en términos de política de defensa acá, donde es la gran esperanza que tienen para decir, bueno, vamos a hacer algo ideológico, pero que no tenga que ver con los manejos que tenía Netanyahu. Eso es Sa'ar. Y acá tenemos, a propósito, esto es de una elección anterior, el partido Yemina, que quiere decir hacia la derecha, no derecha, sino hacia la derecha. Ahora, primero se llamó Yemina Hadash, primero era Abaita Yehudi, era la casa judía de Bennett, después se llamó la Nueva Derecha, donde estaba Ayelet Shaked, que la ven acá, que hoy en día es la número 2 y que fue ministra de Justicia de Netanyahu, donde promovía muchas leyes que eran en favor de disminuir el poder de la Corte Suprema, y que la Corte Suprema esté supeditada al Parlamento y no al revés, porque cuando uno declara, para que entre otras cosas, en qué falla la Corte Suprema, por más que se promulgue una ley por unanimidad, y si esa ley es anticonstitucional, o en el caso de Israel está en contra de las leyes básicas, o está en contra de la Declaración de la Independencia, lo que hace es decir, bueno, no es legal, no es constitucional. Entonces, ella promovía esos movimientos. Ahora, cuando ella se presentó encabezando la lista de la nueva
derecha, no pasaron el umbral, se quedaron afuera. Ahora, tuvieron tanta suerte en esta política dinámica que hubo 3 elecciones y esta es la cuarta y la siguiente sí pasaron el umbral. O sea, sí pasaron el umbral, pero ya encabezado por Naftali Bennett, que ven acá. Ahora, acá la tienen. Y acá hoy en día el partido es Yemina, es hacia la derecha, y él es el que lo encabeza. O sea, en esa metamorfosis del partido dice que va hacia la derecha. Ahora él es un religioso nacional, es sionista, es una persona que viene de las startups, o sea, viene del mundo de la alta tecnología y de los fondos de inversión. O sea que desde el punto de vista económico, conoce, puede sacar a Israel adelante. Dicen muchos seculares, no es lo que estoy diciendo yo, muchos seculares dicen que él también puede sacar a Israel adelante. Y ahora vamos a ver al gran opositor y al real opositor, que es Yair Lapid. ¿Por qué estoy diciendo eso? No porque estoy fijando postura, pero ahora van a ver por qué. Él es hijo de Tommy Lapid, al igual que su padre, los dos periodistas, los dos dejaron el mundo de la televisión y de los medios de la prensa gráfica para ir a política. Tommy Lapid fallecido, él fue la figura que potenció al partido Shinui, el partido de su cambio, y con el padre ya fallecido, él crea el partido Yesh Atid, que quiere decir hay futuro, que son los dos partidos laicistas, que hablan que son partidos liberales en lo económico, sionistas, y que hablan de la separación entre religión y Estado. Ahora, estas son las campañas de hoy en día. Antes decía vamos a cambiar, Banu Leyanot, para hacer referencia también a lo que venía a ser el padre, que el partido era Shinui, que tenía que ver con el cambio, y acá tiene que ver con, y acá habla de que Yesh Atid y que hay futuro, pero bien con su imagen. Así están las calles de Israel hoy en día. ¿Por qué es el gran opositor? Porque se supo instalar. Esta publicidad que hizo en el año 2013 el laborismo, Mifleget Avoda, que ahora vamos a ver que está en un pequeño repunte, pero ¿qué dice acá? Él decía que la mayor locura es intentar conseguir distintos resultados haciendo siempre lo mismo, y lo citan a Einstein, que es una frase de Einstein. Ahora, ¿qué pasa? Dice, y estaba Netanyahu en su momento, el que no vota fortalece a Bibi. ¿Pero qué muestra? Muestra distintos partidos que fueron de una sola elección, que crecieron, que fueron en el partido número 3 en cantidad de votos, en el 92 Zomet, en el 96 Adere Hashishir, en el 99 Mifleget HaMerkaz. Fueron partidos de una sola elección, en el 2003 Shinui, y después prácticamente desaparecieron. En el 2006 los Gimlaim, con Rafi Imtan, que fue el que secuestró a Eichmann, que era espía del Mossad, y que después fue a cargo del Partido de los Jubilados. En el 2009 Kadima, y en el 2013 se preguntan, ¿Yesh Atid? ¿Qué quiere decir? ¿Hay futuro? Se preguntan. Bueno, y ahora voy por qué digo que es el real opositor. Cuando digo que es el real opositor, no quiere decir que no haya formado parte de un gobierno como Netanyahu, que él fue ministro de Economía, de un gobierno encabezado por Netanyahu. Lo que digo es que se instaló después de 2013, 2015, 2019, las dos de 2019, 2020 y 2021. Después de 7 elecciones, sigue manteniendo el primer lugar como opositor. O sea, lo que todos creían que iba a ser un partido del tercer lugar de una sola elección, pasó a instalarse en eso. Hablo de un partido consolidado, hablo de realpolitik. No estoy hablando ideológicamente, no estoy hablando de afinidad, sino que se instaló como un partido de oposición en este momento con aspiraciones gubernamentales. O sea, los que vienen de Argentina conocen el teorema de Baglini, que dice que las propuestas se condicen las propuestas de una persona para gobernar son inversamente proporcionales a las reales posibilidades que tiene uno de llegar al gobierno. Bueno, hoy en día tiene posibilidades de llegar al gobierno Yair Lapid encabezando lo que sería Yesh Atid. Y es más, en una entrevista ayer dijo, va a hacer todo lo posible para cambiar a Netanyahu, incluso si él no es primer ministro. Y ese fue un guiño a Sar y fue un guiño a Bennett dentro de eso. Ahora, ¿qué dijo Netanyahu también?
Netanyahu lo que dice ahí es, dice, miren, voten al Likud, porque si votan al... Y él en este momento no lo está atacando a Lapid, él está atacando a los que se disputan el mismo electorado. El mismo electorado, uno es Saar y otro es Bennett. Dice, voten al Likud, dice Netanyahu. Porque si votan a Netanyahu, si me votan a mí, Bennett va a sentarse en el gobierno, porque está de acuerdo y Bennett filtró que estaría de acuerdo en sentarse en un gobierno con Netanyahu. Pero si votan a Bennett, Bennett va a formar gobierno con Lapid. O sea, quieren asustar a ese electorado, ¿por qué? Porque aparte empezó a emplear ya hace varios años la palabra small, que es la palabra izquierda, como algo despectivo. Entonces, parte de los lemas que tiene el Likud es también Yamin, Hazak y Atziv, o sea, una derecha fuerte y estable. O sea, la parte de estabilidad es lo que le faltó a los últimos gobiernos desde el punto de vista político. Ahora, pueden ver también que en Israel una crisis política, que las hay todo el tiempo, de hecho cayó un gobierno tras de otro, no es sinónimo de una crisis institucional. El Estado sigue funcionando. O sea, pueden cambiarse los gobiernos, puede disolverse el Parlamento, pero el Estado y sus instituciones siguen funcionando y lo van a seguir haciendo. Y eso también hay que tener en claro. O sea, todo lo que es la efervescencia política no necesariamente es, y de hecho no lo es ahí, una crisis institucional. Bueno, vamos a lo que fue el partido dominante durante el inicio del Estado, el partido de Ben Gurión, Mifleget Abudá, el laborismo. Bueno, Amir Pérez, que se fue de la vida política visible, y acá tenemos con la hija de David Levy, con Orly Levy Abecassis, David Levy decían que se arreglaba con todos los gobiernos. Ellos fueron parte de lo que hicieron la campaña política en contra de Netanyahu el gobierno pasado, y se acabó su prestigio. ¿Por qué? Porque se incorporaron al gobierno. Entonces Abodá hoy en día tiene una nueva presidenta, que es Merav Mijaeli, que también que viene de los medios de comunicación y que habla de la igualdad, de género, de la igualdad social, habla de la justicia social y está repuntando en las encuestas mínimamente el Partido Laborista. O sea, no es la primera vez que está encabezado con una mujer. Fue en sus tiempos de Gloria Golda Meir, pero después también antes fue Sheli Yefimowitz y ahora está Merav Mijaeli, que es una de las causantes de que Abodá repunte un poquito. Ahora, miren esto es la última elección, la anterior. Cajol Laván, azul y blanco, era un partido que era una coalición entre Gantz y Lapid, donde iba a haber una rotación de primer ministro si ganaba. Y el leitmotiv de la campaña era cambiarlo a Netanyahu. Ahora Gantz era jefe de Estado Mayor, tenía más popularidad que Lapid. Y esa popularidad, al terminar siendo el segundo, una elección la ganó por unos votos, en otra la elección salió segundo por unos votos, pero en la última elección decidió incorporarse al gobierno con algo que todo el mundo sabía que era imposible de implementar porque Netanyahu no lo iba a dejar, con una rotación como primer ministro alternativo para que sea 2 años Netanyahu y 2 años él. Por supuesto que cuando se llegaba a la cadencia de Netanyahu venía... ¿Qué pasó? Hubo una disolución de la Knesset, del Parlamento, y Gantz nunca pasó a ser ministro. Pero lo que rifó fue su credibilidad. Como siempre digo, la reputación se puede gestionar, la credibilidad no. La credibilidad es como la virginidad, se pierde una vez y es para toda la vida. Entonces, lo que hizo Gantz fue gestionar una campaña con el leitmotiv de en contra de Netanyahu, y después estamos hablando de millones de votantes que lo votaron, después se incorpora al gobierno de Netanyahu y hoy está luchando a ver si pasa la Jusa Hasimá, o sea, a ver si pasa el umbral. Está ahí, y que queda solo Gantz. Y miren lo que era el lema en ese momento. Un Estado, y esto era de cajón Laván de Gantz, un Estado secular o un Estado mesiánico, Memshalá Gilonita o Memshalá Meshijita.
Ese era el lema. ¿Y qué decidió hacer? Entró en el Estado, entró en la coalición con Netanyahu y todos los partidos ultraortodoxos que estaban ahí en contra de sus lemas que estaban ahí. O sea, no importa cuál es la ideología, lo importante acá también es la credibilidad. Y acá vemos a quien fue las últimas, las dos elecciones del 2019 y puede ser ahora también el árbitro electoral. Estamos hablando de Avigdor Lieberman. Y acá desencajan todos los esquemas. Hablamos que no hay izquierda, derecha, y hablamos que hay ejes electorales. Bueno, Avigdor Lieberman es en lo que es en política de defensa, a la derecha la pared. Pero lo que tiene que ver en lo que son, en lo que es política socioeconómica, y lo que tiene que ver también en lo que es relaciones religiosas seculares, él es la persona más liberal que hay hoy en día en el Estado de Israel. La persona más liberal que hay hoy en día en el Estado de Israel. Miren que la esposa es religiosa, la esposa liberal. Él habla directamente de una separación total entre religión y Estado, habla del judaísmo como pueblo, no habla del judaísmo como religión. Y fue él quien decidió no agarrar ministerios, no formar gobierno en las dos elecciones que hubo en el 2019 y por eso no se pudo conformar un gobierno nuevo. Él dijo que no va a integrar un gobierno con partidos ortodoxos que en su terminología extorsionan al Estado. Y eso es lo que dijo. Ahora, independientemente de uno puede coincidir o no coincidir, lo cumplió. Y eso que lo cumplió, lo que hizo es desencajar a muchos analistas mundiales que encasillaban todo en una misma bolsa. Y segundo, aumentar su credibilidad. Y aumentar su credibilidad y afectar a partidos como Meretz, por ejemplo, que es en las tres cosas, en defensa socioeconómico y en separación de religión y Estado. Lo que dice Lieberman acá dice, ¿Ken le Medina Yehudit, lo le Medinat Alajá? O sea, dice, sí a un Estado judío, no un Estado de la Alajá, o sea, no un Estado de la ley religiosa. Lo que quiere decir es que sí a un Estado judío, no un Estado teocrático. Y ese fue el lema de la elección anterior. Y ahora hay muchos afiches de la última elección, de la presente, pero quiero rescatar este que lo posteó ayer. Posteó algo que pasó en el año 2004, que dice, el Ministerio de Transporte decidió prolongar las vías férreas y hacer un upgrade, fortalecerlas, que van desde Beersheba hasta Dimon. Acá hay un doble mensaje. El primero es, él fue ministro de Sharon. Y Sharon hoy en día es casi, salvo por el tema de la desconexión de gases, casi es un intocable hoy en día para todo lo que es el votante del Likud. Y muchos votantes que en política de defensa irían hacia la derecha. Y ahí quiere captar votos también, querían a Bennett, querían a Likud, querían a Netanyahu y querían a Saar. Eso es lo que está intentando hacer Lieberman. Y lo que está diciendo también, la segunda parte del mensaje es, vías férreas que van de Beersheba a Dimona. Dice, me importa la periferia. O sea, no me voy a meter solo con el centro, sino con la periferia también, que está diciendo en un metamensaje, Netanyahu la abandonó. Pero no me importa desde ahora, desde siempre está diciendo Lieberman. O sea, está buscando una persona que se lo caracterizó siempre por su postura en la política de defensa, está buscando el voto por lo socioeconómico. Está buscando el voto por eso y por pegarse a otro líder del Likud. Dentro de eso, está buscando por la relación, ya vimos, que tiene que ver secular religiosa y por lo socioeconómico también. Vamos a Meretz. Acá yo me vengo robando a mí mismo esta imagen de hace unas cuantas elecciones, pero para que vean lo que pone en la agenda. Acá lo que dice Meretz en el lema dice, a mi pajaja de Yoseli, o sea, es mi nueva familia. Meretz, que sepan que en principio era una coalición, eran Mapam, Ratz y Shinui, eran tres partidos. Shinui se fue y quedaron Mapam y Ratz. Acá pueden ver
que acá, ¿qué cosa ponían en la agenda? Dice, Meretz, mi nueva familia. Y acá, como ven, un bebé con la pulserita, con la cintita, dice, Shema Em Dana, Shema Em Ravit, Anilo Mitnatzel. O sea, lo traduzco, dice, el nombre de la mamá es Dana, el nombre de la otra mamá es Ravit, y yo no me disculpo. O sea, estamos hablando en pos de la adopción, del matrimonio igualitario. Eso es parte de la agenda que tenía y tiene Meretz también, que no es el único partido, pero es lo que decidió mostrar como propuestas de campaña. Y esto ya es este año. Acá es no mostrar mis virtudes, sino mostrar lo malo que es el otro, que es lo que quieren hacer. Dice, según todas las encuestas, tu voto va a ser el que va a definir. Dice, Imain Meretz y Eshlo Shishim Behad. Dice, si no hay Meretz, o sea, Meretz también quiere decir energía, la traducción de la palabra Meretz. Dice, si no hay Meretz, él va a tener 61 mandatos. O sea, dice que, ¿por qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Que cualquier otro partido puede entrar en el gobierno de coalición con Netanyahu. Eso es lo que están apelando. Y a otro acá, y ahora apelan a la nostalgia de la buena y la no tanto. Dice, ¿el partido de Kahana tiene la Knesset? ¿O el partido de Shulamit, y el partido de Shulamit Aloni no? O sea, ¿qué pasa? Shulamit Aloni es la líder histórica de Meretz, fallecida hace unos años, y Kahana, el rabino Kahana, fue, no sé si no el único, pero hasta ese momento era el único partido que prohibió la Corte Suprema de Justicia. No me acuerdo si la Corte Suprema o el Comité Electoral, porque en su plataforma es un partido racista y racista en contra de la población árabe y no lo aceptó. Es un partido, el partido Kaj, que estuvo prohibido mucho tiempo, pero seguidores de Kahana, como Ben Gvir, están postulándose, y ahora lo vamos a ver. Entonces lo que hace es una dicotomía entre Meretz y el partido, los seguidores de Kahana, que están dentro de lo que es el sionismo religioso, que también es una bolsa de gatos en ese sentido, pero los dos partidos, y acá dice azul, abajo azul, Meretz, está prohibido perder a Meretz, es un juego de palabras, está prohibido perder la energía. Pero lo interesante es que estos dos partidos, uno en cada polo, están al borde de entrar o quedar afuera. O sea, pueden no pasar el umbral. Pueden no pasar el umbral, el mínimo umbral, y quedar afuera. Y esto puede cambiar un voto más, un voto menos, por más que puede cambiar la ecuación de la representatividad. Acuérdense lo que vimos del umbral. Tener casi 4 mandatos no quiere decir que los tengan. Tienen que pasar el umbral. Y acá pueden ver lo que mandan acá. O sea, y acá, esta es de la elección anterior, lo que era el campamento democrático. En ese momento estaban unidos Meretz y Abodá, ahora se separaron. Y le dicen, ¿por qué? Porque Netanyahu, si es por armar gobierno y quedar en el poder, estaría dispuesto a estar con los seguidores de Kahana. Bueno, acá es parte del leitmotiv es no con un Estado teocrático. Y acá una encuesta que hizo el Canal 12, encuesta que le hizo el 17 y 18 de marzo, bien reciente. Entiendan que esto lo terminamos de preparar unos minutos antes de empezar porque quería ver con los últimos datos, los datos más frescos que había para cuando mañana me equivoque, van a decir, la pifié pero no tanto. Así que acá hablan de un gobierno con los Haredim, que son los ultraortodoxos. ¿Qué preferís? Un 50% de la población, o del muestreo de la encuesta, dice que quiere un gobierno sin ningún partido político ultraortodoxo. Un 21% dice que sí está a favor de un gobierno formado, entre otros, con un partido ortodoxo. Un 23% dice que no le importa, que no le cambia, y un 6% dice que no sabe, no contesta. O sea, hay no una mitad más uno, pero hay una mitad categóricamente que dice que no quiere un gobierno con los ortodoxos. ¿Por qué es esto? Porque acá hay muchos partidos, como el partido de Guidon Saar, incluso el partido de Bennett, que es un partido religioso sionista nacional,
E incluso el Likud de Netanyahu, que si pudiesen, no harían coalición con los partidos ortodoxos. Pero a veces en la Realpolitik deciden si van a hacer si van a hacer una oposición digna o un gobierno contradictorio. Entonces tienen que elegir dentro de eso y eligen. Ahora, dentro de los partidos que van a ingresar probablemente, que vienen ingresando ortodoxos, tenemos un partido. El partido Shas es un partido con descendientes de judíos marroquíes. Y justamente el líder religioso, Ovadia Yosef, que murió, que lo siguen mostrando que es la figura de campaña, él era iraquí, pero iraquí hecho aliado y todo, era un genio desde el punto de vista de la halajá, independientemente de estar a favor o en contra. En lo que eran los edictos halágicos, era una eminencia en ese sentido, pero dijo muchas cosas muy polémicas, donde que encabeza ese partido es Aryeh Deri, ministro del Interior que estuvo preso por corrupción, estuvo 4 años preso, y cuando con Ovadia Yosef todavía viviendo, cuando él libre, lo ungió como líder, para seguir siendo líder del partido Jazz. En ese momento estaban él y ya y Aryeh Deri, y lo ungió a Aryeh Deri para que siga ahí. Ahora, ¿cuál es el interés dentro de Jazz? Principalmente dos. Uno es que hayan asignaciones de fondo para su red educativa propia, y el otro, tener el Ministerio del Interior. ¿Por qué tener el Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior define también lo que sería el registro de las personas, el registro civil. O sea, si hay quienes deciden qué procesos de conversión al judaísmo son aceptados, qué certificado de judeidad y no, porque si bien hay un ministerio de área de absorción, esto también tiene el control de quién entra y en carácter de qué lo hace, porque dentro de su concepción hay que tener ciertos cuidados, y por el Ministerio del Interior también se pelea el partido Israel Beiteinu de Lieberman dentro de esa puja. Eso, de esa puja hay. Ahora, ¿quién lo vota ya? ¿Son los partidos religiosos? ¿Solo personas religiosas? No. Acá podemos ver dentro de aldeas árabes, este porcentaje del padrón electoral votó al Shas. Ciudadanos árabes israelíes para sus aldeas votaron a un partido judío religioso sefaradí, no sionista. No es antisionista tampoco, pero no sionista. O sea, ellos ven a Israel como un estado más, pero quieren dentro de eso fijar la posición. Ahora, pero a pesar de eso, en la Organización Sionista Mundial ya se declaró sionista y empezó a ser parte de todo lo que es la torta política. Pero en lugares como Shevet al-Sayad o Husaynia o otros lugares que ahí tenía el 30, el 25, el 17% que votaron al Shas. ¿Por qué? Porque al tener el Ministerio del Interior, también se ocupa de la infraestructura. Y seguramente el Shas lo que hizo es mejorar la infraestructura que intendentes árabes israelíes votados por sus propios ciudadanos no se ocuparon de hacerlo en otro momento. Entonces el Shas también se ocupó de mejorar la infraestructura de esas aldeas árabes israelíes. Y acuérdense también que si bien están separados, como vimos, el voto municipal del voto nacional, acá también creo que tuvo un poco de peso dentro de todo eso. El otro partido es el otro partido ortodoxo, es el partido Yahadut Torah. Yahadut Torah, Agudat Israel, Agudat Israel, que también es un partido, a diferencia del Shas, un partido Ashkenazi, donde tenía el anterior ministro de Salud, que tenía a Litzman. Ahora Litzman pasa a ser el número 2 dentro de eso, que también, tanto Shas como Agudat Israel o Yahadut Torah, llámenlo en la fórmula que quieran, ellos están dispuestos, si no le tocan lo suyo, si no le tocan su presupuesto, a hacer coalición con absolutamente todos los partidos políticos. La pregunta es si todos los partidos políticos están dispuestos a hacer coalición con ellos. Eso, y ellos
O sea, hicieron coalición históricamente con casi todos los gobiernos dentro de Israel y fueron parte de los gobiernos. Y acá llegamos a, no la única lista árabe, pero la lista mayoritaria, que es la Reshima Meyutefet, que es sobre todo con la figura de Ahmed Tibi, que es la lista unificada árabe. Bueno, parte de los efectos colaterales de subir el umbral, vimos que es no solo que los partidos chicos queden afuera, o los partidos medianos, sino que los partidos que entran tengan mayor representación proporcional a que los votos que obtuvieron. Y este es uno de los casos. Como había partidos políticos que estaban al borde de superar el umbral o no, se unieron partidos políticos árabes, en su momento fueron 3, ahora quedaron solo 2, pero lo que hicieron es, al entrar, tienen mayor representación en cantidad de diputados que los votos que recibieron. Entonces, eso es lo que tiene el partido, la lista árabe unificada. Y una de las cuestiones, que también lo usa más Netanyahu que otros, es que partidos como habla de Saar y habla sobre todo de Lapid, que él está dispuesto, si es necesario para formar gobierno, a usar los votos de la lista árabe unificada, que en Israel, que es una democracia, lo pueden hacer. Hasta ahora no se utilizó, si bien hubo hasta ministros árabes, hubo miembros árabes en casi todos los partidos, no se utilizó a esta lista, no fue parte de la coalición gubernamental. Entonces, y ahora lo ven como una amenaza dentro de eso. Así lo presenta Netanyahu, lo presenta a la derecha hacia, despectivamente, como él llama, a la izquierda, para asustar a los votantes. Eso tenemos como los partidos políticos. Y vamos a ver qué produjo elevar el mínimo de bloqueo. En las últimas elecciones entraron solo 12 partidos de los 47 que se presentaron. 47 partidos políticos hubo en anteriores. Y más de la mitad de las listas tienen posibilidades nulas de entrar. Y eso es lo que produjo. Ahora, antes de la hora de la verdad, vamos a ver en cuánto se equivocan los encuestadores. Y esta encuesta que pueden ver acá es un promedio de las encuestas encargadas por los 5 medios de comunicación mayoritarios de Israel, donde le están dando a Netanyahu y al Likud primero con 30 datos, seguido por Yesh Atid con 19, lo siguen Yemina y Tikva Hadashah, el partido de Bennett y Gideon Sa'ar con 10 cada uno. Después, en quinto lugar, la Reshima Meyutefet, la lista unificada árabe, con 8. Después lo sigue Israel Beiteinu de Lieberman y Aduta Torah y Jazz con 7. Laborismo, Mifleget Abodá con 6, de Miriam Mijaele. Accionuta de Atit, el sionismo religioso, donde está en esa bolsa de datos, porque también están los seguidores de Kahana. Cajol Laban, que es el partido de Gantz, junto con Ram, es un partido árabe, y con Meretz, al borde de superar, por ahora sí los dan que superan el Ajusa Hasima, que superan el umbral. Ahora, ¿qué va a pasar mañana? No lo sabemos. Depende de dos cosas. A quién voten y que salgan a votar. O sea, de eso depende. Esta es la última encuesta antes de los bocas de urna, y después de los bocas de urna van a venir los votos reales. O sea, es voto a voto en un partido que tiene 9 millones y pico de habitantes, 6 millones en el padrón, donde no todos esos van a salir a votar. Pueden hacer las cuentas que quieran. Acuérdense que necesitan 61 para formar gobierno. Así que pueden hacer las cuentas que quieran, y esto puede variar, puede cambiar por un voto más, por un voto menos, y a veces el que termina siendo el árbitro no es el que saca más votos, sino el que es el que puede saber, puede tener cara de póker, puede ser paciente, ve cómo se forman los distintos bloques y las distintas posibilidades, donde una posibilidad es que Netanyahu pueda formar un gobierno con Yemina, Tikva Hadashah y los partidos ortodoxos. Eso hoy en día en la encuesta le da, pero otra posibilidad es que Yemina, Tikva Hadashah y Yesh Atid se junte con Abodá,
con Cajol Lavan si es que entra, con Meretz si es que entra. E incluso hay que ver el tema de la lista árabe y formen gobierno. Dentro de eso, formen gobierno, o incluso hay una posibilidad que nadie la nombra, que todos esos partidos se junten con los partidos ortodoxos con tal de dejar al Likud hoy en día fuera, y donde el Likud, lo que se cree es que del momento que Netanyahu deje de ser primer ministro, como todos acuden al auxilio del triunfador, va a haber nuevas elecciones internas en el Likud y va a haber otro liderazgo y va a cambiar y va a haber un reacomodamiento. Eso es lo que se está viendo. ¿Qué puede pasar? Netanyahu es un político muy hábil, puede pasar cualquier cosa, pero primero lo que tienen que ver es, desde el punto de vista matemático, cuánto vale cada uno, que lo van a ver mañana a última hora. Mañana a las 7 de la mañana de Israel, o sea, a las 2 de la mañana de Argentina, empiezan las elecciones, a las 10 de la noche termina la última urna, se cierra y empieza el conteo real, o sea, a las 5 de la tarde de Argentina empieza el conteo real. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder, y van a poder decir que todo esto que les estoy mostrando está todo equivocado. O sea, es gran parte de la puja es hacia qué color le quieren dar al Estado de Israel. Hay partidos que se quedan afuera, que es la gran mayoría, como vimos. Gran parte de la campaña está basada en que el malo es el otro. O sea, muestran una dicotomía dentro de eso, que es parte del juego, y así vienen hace varias campañas mostrando eso. Pero quiero terminar, antes de las preguntas, con un movimiento, que es el movimiento de elecciones limpias. Lo que piden es que voten limpio, dicen. Que voten a favor de las virtudes de cada uno y no ensuciando al otro. O sea, es un movimiento que se produjo en las redes sociales que entre tanto ataque político hay algo bueno y no es solo eso, donde la tecnología viene a favor de la democracia. Ustedes vieron que Messi, y nosotros hicimos una charla hace poco, es la imagen de Orcam. Orcam es un dispositivo creado por Amnon Joshua, que es el mismo que fundó la empresa Mobileye de autos autónomos, que permite autonomías a ciegos y a personas con discapacidad visual, o de poder leer e interpretar textos y poder saber a dónde está dentro de eso. Y esto, que los ven acá, ya lo usaron en la elección anterior y lo van a usar esta elección. Primero y más importante es que le otorga la dignidad al que va a votar. Y a esas personas, ¿por qué? Porque a través de eso, porque le da autonomía y le da independencia dentro de eso. Alguien que es ciego puede leer la boleta que va a votar, puede verlo. ¿Y qué significa también? Que al estar solo, nadie le dice a quién votar, nadie le alcanza la boleta, nadie lo ayuda, entre comillas, él lo hace solo. En el cuarto oscuro está solo y con capacidad de leer y de elegir. Paradójicamente, el aparatito se lo lee. Y dentro de eso es darle el derecho a elegir, la independencia, la autonomía y la posibilidad tecnológica dentro de eso, que sea un dispositivo, que acá lo podemos ver en la elección, que le cambia la vida, un invento israelí, una innovación israelí a mucha gente. Y todo en esa puja política, quería elegir esto para poder terminar la charla, y así que estoy abierto a preguntas, dudas, amenazas, lo que quieran. Bueno, Ale, muchísimas gracias. La verdad que muy detallado y completo el informe y tu charla respecto de las elecciones. Me han hecho algunas preguntas, las cuales te voy a ir por chat, me fueron haciendo, así que te las voy reproduciendo. Una de ellas es que por comentarios en Israel dicen que el éxito en la vacunación es lo que va a inclinar la balanza a favor de Netanyahu. ¿Vos considerás que esto es así?
A ver, yo creo que lo están reconociendo eso. Creo que lo están reconociendo. No sé si va a terminar inclinando la balanza en ese sentido. No sé si van a terminar inclinando la balanza porque gran parte de las restricciones continuaron. Y eso lo vamos a ver mañana. Eso la verdad que lo vamos a ver mañana porque eh, en Israel tienen todavía, el pueblo tiene la diferencia que a un gobernante no se le agradece. A un gobernante se le reconoce lo que hace mal y le reconoce lo que hace bien. O sea, y si lo hace bien es porque lo tenía que hacer en ese sentido. O sea, pero a diferencia del resto del mundo que está muy atrasado en la vacunación, puede ser que eso influya positivamente y de hecho lo quiso usar como un tema de campaña. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo veremos mañana. Otra pregunta, una pregunta más técnica. ¿El legislador que es convocado al gobierno es reemplazado por otro de su mismo partido? No, eso eso es parte del sistema parlamentario. El legislador sigue siendo legislador, aunque, eh, aunque forme el gobierno. O sea, en una persona no hay separación de poderes en ese sentido. Eso es parte de cualquier sistema parlamentario, el israelí, el italiano, cualquier sistema parlamentario. Te hago una pregunta yo. Eh, esta elección también es una elección donde el Partido Político Árabe Unido se separa y hay un partido árabe separado que es el RAM, que podría llegar a ser un partido que pudiera estar apoyando desde afuera a las filas del Likud para formar una coalición de gobierno. ¿Vos pensás que eso puede llegar a ser también un final para Netanyahu en caso de que su Ah, electorado... Netanyahu, Netanyahu, si logra formar gobierno, va a salir fortalecido. Mi amigo Udi Manor dice que él no ve izquierdistas o derechistas, él ve activistas y statuscuistas. El activista es el que hace algo, pues de derecha a izquierda para que algo cambie, y el statuscuista es el que hace algo para que nada cambie. Y lo define a Netanyahu como alguien que es un statuscuista, que hace todo lo posible para que nada cambie. O sea, dispuesto a hacer coalición con los ortodoxos, con los árabes, con el que sea, para él continuar y para él seguir. Eso es lo que dice Udi, el doctor Udi Manor. Ahora, no sé si eso va a ser el final. Ahora, no se separó esta elección. La elección anterior ya se había separado. Y veremos. Vamos a ir dos más porque acá la batería, que estoy sin cables, en serio, estoy en una excursión a los indios Rauqueles, algo así, me está avisando que me queda poco. Bueno, respecto, a ver acá hay una última pregunta para no dejar sin respuesta. Un segundito. No entendí bien el tema de quién eran o no sionistas respecto de los pueblos árabes que votan al partido religioso. Entendí las razones por las cuales lo votan, pero no entendí su posición respecto al Estado de Israel. No, no son sionistas, son ciudadanos árabes con todos los derechos, no sionistas, son árabes israelíes. Y el Jazz es un partido ortodoxo no sionista. Eso es el Jazz. Bueno, Ale, en principio nuevamente agradecerte personalmente, agradecer a la Organización Sionista Mundial, al Departamento de Promoción de Aliá, en tu nombre, a la Organización Sionista Argentina a través del Confederal, a Noa Ratzioni, que ha permitido realizar esta charla, y a la Federación de Comunidades Judías de Entre Ríos, que ha lanzado su primera actividad en el año a través de esta charla que realmente vamos todos muy enriquecidos y que ha sido muy detallada a los extremos para entender lo que se vota, qué se vota y lógicamente, como siempre decimos en Argentina, yo creo que en Israel en eso nos podemos comparar, ni Dios sabe lo que va a pasar mañana. Así que Así muchísimas es, gracias. ni je veniré, viviremos y veremos. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la oportunidad y que tengan, muchas gracias Pablo, que tengan muy buenas noches. Gracias a todos, un gusto por haberlos tenido.